¿Qué tal, amigos? Eh, Bienvenidos otra vez aquí a nuestro canal. eh, a todos los apasionados de la medicina, principalmente el apasionado de la medicina de urgencias. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es una de las principales realidades que tenemos en la actualidad. El miedo y el desconocimiento que tenemos de lo que es nuestra pandemia actual, que es la del COVID-19, y principalmente nosotros que estamos en una población latinoamericana, el riesgo que tenemos de exponenciarnos y de limitar nuestras acciones. Bueno, principalmente la plática va a ser encaminada a lo que es el COVID-19 en su enfoque epidemiológico. Después iremos hablando de algunas recomendaciones internacionales, algunas recomendaciones actuales para lo que es el uso o el manejo de la vía aérea, el uso o el manejo de algunos fenómenos de protección, el tratamiento también y evidentemente algunas complicaciones asociadas a su expresión de la enfermedad. Pero nosotros intentamos hacer algo vigente para lo que vamos realizando, ¿no? Y sabemos que todo momento de crisis, pues evidentemente nos da dos enfoques, nos puede llevar hacia lo más extremo, que es caer en el abismo, o llevarnos a un momento de crisis que sea de crecimiento. Y por eso siempre es mejor ocuparse. Preocuparnos, pero principalmente ocuparnos. ¿Por qué ocuparnos? Porque sabemos que no hay barrera ni estructural, ni mental, ni biológica, ni racial que nos limite el riesgo de estar en contacto con otros microorganismos y que nos limite el riesgo de infectarnos. Sabemos que las barreras que no existen de forma clara en Europa y lograron contaminar a todo el tipo de ser humano allá con esta pandemia, también han sido evidentemente eh, ineficaces contra nuestra población mexicana y la relación que tenemos con Estados Unidos. Y actualmente estamos en una relación estrecha con ellos, ¿sí? Y ahora los que no queremos que regresen son los americanos, ¿no? A lo mejor de forma chistosa, burda, pero sí es importante entender que no hay barrera que nos limite, no hay fenómeno único que nos disminuya esta exposición. Y evidentemente, aunque nosotros utilicemos barreras personales, pues tenemos una relación intercultural y una relación entre seres humanos que nos limita esa confiabilidad, ¿sí? La barrera se fue rompiendo poco a poco, o tal vez desde antes se rompió de gran rapidez, con gran rapidez, que ni nos dimos cuenta. Para entender este tipo de las pandemias, pues evidentemente algunos han visto este tipo de gráfico y verán la importancia de lo que es el estudio de este tipo de enfermedades. A nivel de la historia de la humanidad, pues las pandemias tienen un crecimiento de diferentes regiones y también un crecimiento en relación a diferentes épocas, ¿no? Nosotros sabemos que las que mayor mortalidad han producido en la historia de la humanidad, pues han sido aquellas en las cuales todavía no teníamos tratamientos contra infecciones o tratamientos contra medidas de precaución como el lavado de manos. Pero también las primeras pandemias, pues evidentemente produjeron algunas limitantes como el conteo en realidad de la enfermedad y de las muertes así. Pero si nosotros estudiamos de forma más específica las pandemias contemporáneas, pues vamos a ver que la mayoría de las pandemias han sido de fenómeno respiratorio, infeccioso pero respiratorio. Y entre la otra que ha sido de forma sistémica, pues el VIH en el 1980, década de los 80, pues la pandemia del VIH hasta la actualidad pues ha producido 25 mil a 35 millones de muertes, ¿sí? Hasta la actualidad, y no hemos podido tener una cura. Han salido alguno que otro caso que uno o dos pacientes han sido curados a través con tratamientos especiales y biológicos, evidentemente retrovirales, y que se han encontrado en sangre que han disminuido su expresión viral, pero todavía no lo podemos contemplar como un, un logro 100% fidedigno, ¿no? Porque tenemos que ponerlo a prueba y tenemos que tener más casos para esto. Pero los casos más recientes de la epidemia, pues evidentemente tenemos uno que nos pegó a nosotros en México y en América Latina, que era la gripe de la influenza H1N1, catalogada como gripe porcina. En el 2009, pues fue una de las pandemias contemporáneas que más nos han afectado a nosotros, ¿sí? Produciendo 200 millones de muertos hasta la actualidad, ¿sí? Y el MERS, otro enfermedad que no nos agredió de forma tan severa a nosotros, principalmente fue en otro tipo de áreas, ¿sí? Así como el ébola, afortunadamente, que se cataloga con 11.300 muertes hasta la actualidad, que no se ha podido erradicar, pero bueno, seguimos con estos casos. Imagínense la importancia que tiene este reporte si en el 17 de marzo del 2020, ¿sí? el COVID estaba reportándose como 7.000 muertes hasta esa fecha, ¿sí? Y vean lo que cambia.
entre el número de pandemias y vamos del número más severo al menos severo, el COVID estaba catalogado como el número 18 de todas las pandemias, con 7.000 muertes hasta el día 17 de marzo. Pero ¿qué pasó? El día 20 de marzo tenemos 529.000 casos a nivel mundial, 23.000 muertes, o sea, el triple de lo que habíamos registrado 3 a 5 días después de lo que vimos esa gráfica, con una distribución mundial generalizada sin tener el, el escrutinio de liberar ciertas áreas. Principalmente África se ha salvado afortunadamente por las limitantes de su sector salud, pero tiene una amplitud mundial este tipo de pandemia y evidentemente pues el riesgo de que si le va pegado a los países de primer mundo más fuerte, pues imagínate qué es lo que esperamos los que estamos en estas circunstancias. La OMS declaró una pandemia la cual tenía sus limitantes el día 27 de marzo, pero ya había rebasado los 20.000 casos de muerte. Y lo más importante es que vean cómo estamos en la actualidad. Si nos vamos en este tipo de registro, el día 30 de marzo tenemos 766.000 casos reportados con una mayor incidencia en aquellos de Estados Unidos, Italia, España, China, que ya evidentemente sabemos que ya disminuyó su crecimiento, y ahora los que van en crecimiento sigue siendo Estados Unidos, Italia y España. Todavía no han logrado limitar las muertes ni el periodo de infectocontagiosidad, pero la mortalidad ya está en más de 36.000 casos de muerte, ¿sí? Y si nosotros entendemos lo que es la epidemiología, sabemos que siempre hay una curva de infectocontagiosidad en la cual se vuelve una curva en un periodo de crecimiento de acción. Pero cuando empieza a crecer, se vuelve cada vez más exponencial, y es cuando nosotros empezamos a ver casos y casos y casos y casos y nos vemos sobrerebasados en el actuar en el sistema de salud. Tenemos 5 veces más número de muertes que en el registro inicial que vimos de las pandemias. De 7.000 muertes a 36.000 muertes, pues evidentemente tenemos más de 5 veces el periodo de muertes en ese rango de 13 días. ¿Y qué pasa en México? Pues en México, hasta el día 30, en el registro nacional que dieron, teníamos apenas 28 casos de muerte, pero evidentemente sabemos que va a haber una población subestudiada con estudios de la prueba del COVID evidentemente limitados, y muchos casos en los cuales tenemos altamente crecimiento de muertos y de casos que aparecen en todos los servicios de urgencia, como neumonías atípicas o fenómenos bronquiales o fenómenos respiratorios que son tratados de forma superflua, ya que clínicamente tú los detectas y dices, bueno, parcialmente tiene un fenómeno compensado, pero los envías a casa y después te das cuenta que la evolución se va volviendo cada vez mayor, deleteria, ¿no? En la humanidad tenemos que comparar siempre todo, y las pandemias que nos han producido mayores complicaciones en nuestra población y principalmente nuestro fenómeno temporal, pues es la pandemia del H1N1, la gripa porcina o de la influenza, en la cual principalmente les daba a los pacientes, a las personas jóvenes con fenómenos respiratorios evidentemente severos, ¿sí? Y ahora si lo comparamos con el COVID-19, pues sabemos que les pega o les da más agresivamente a la población de edad media, alta, y los geriátricos o con comorbilidades, ya sea obesidad, enfermedades crónico-generativas, ¿sí? Pero no es excluyente nada más este tipo de población. Acá vemos a un médico joven, el médico chino que detectó lo que es la neumonía típica, principalmente asociada a este COVID-19, y que también falleció. Hemos tenido soldados en todas las guerras, y hemos tenido soldados caídos. Desafortunadamente este soldado pues nos alertó, pero no pudimos hacer más o no creímos en eso, y por eso esta plática va enfocada en ese tipo de situaciones. Nuestras acciones deben estar encaminadas a prevenir, actuar y limitar nuestro daño. Si nosotros como sector salud somos rebasados porque no tenemos los recursos, los insumos, o nuestra institución no puede darnos los recursos, yo les recomendaría que nosotros nos cuidáramos y tuviéramos o consiguiéramos las medidas básicas de protección, o extremar en estas medidas, pero también en protocolos de acción, cómo protegernos y cómo actuar y cómo proteger a nuestros hermanos al lado. Principalmente porque el SARS-CoV-2 se ha demostrado que su más importante vía de contaminación pues va a ser a través de las vías respiratorias, a través de nuestro habla, de nuestra risa, de toser, de estornudar. Expulsamos diferentes
cantidades o concentraciones de partículas que pueden ser en un rango determinado de 30 a 50 centímetros, la mayoría eh, depositadas en nuestro zona de radio circunferencial. Pero también sabemos que estas mismas pueden flotar y pueden distribuirse todavía hasta 2 metros más si hay una zona de aireación, si tenemos aire acondicionado, si tenemos fenómenos expuestos y evidentemente contaminamos más. Por eso es importante que nos protejamos. Pero ¿por qué esta plática va encaminada a eso? Pues principalmente para conocer este tipo de condiciones. El número básico de reproducción que presenta este virus es lo que más nos debería de interesar. Significa que la capacidad que tiene este virus para producir en el crecimiento del mismo y contagiar diferentes seres humanos en los cuales está en contacto. El normal debería de ser, su capacidad infecciosa debería de ser de cero de cualquier microorganismo. Sin embargo, sabemos que los fenómenos virales y bacterianos tienen una capacidad de reproducción en la cual es la que nosotros estudiamos. Y esta capacidad de reproducción, cuando es menor de 1, pues difícilmente va a tener una capacidad de reproducción para crear una epidemia o pandemia. Pero cuando rebasa 1, pues casi todas tienen un riesgo de producir, dependiendo de los cuidados, una epidemia. ¿Y qué pasa con Cuando nosotros tenemos al SARS-CoV-2, ¿sí?, con un rango de 2, pues tendríamos que tener una contaminación del porcentaje de nuestros seres humanos expuestos en un 40%. Si tenemos un rango de 3, se infectarían el 60%. Si tenemos un rango mayor de 5, el 100% de los que estén en contacto serían de altamente sensibles a infectarse. Entonces, cuando lo comparamos con otro tipo de enfermedades en las cuales tenemos enfermedades emergentes en este rubro y sabemos que esas enfermedades, si no las limitamos, pues se vuelven exponencialmente riesgosas, ya que tienen una alta capacidad de reproducción. El ébola tiene una capacidad en la cual está intermedia, pero tiene una capacidad de mortalidad muy alta. Por eso es la importancia de este tipo de atención en la prevención de la atención de este virus, ¿sí? Bueno. Conociendo esto, vamos a compararlo con las 3 principales enfermedades en las cuales hemos estado en relación a nivel universal. Si lo comparamos con el H1N1, que tiene una capacidad de reproducción de 1.2 a 1.6, entonces sabemos que contaminaría menos entre el 20 al 30% de los casos, ¿no? Si lo comparamos con el ébola, sabemos que tiene un poquito mayor efecto contagiosidad y estaríamos en el límite de producir, evidentemente, un mayor riesgo de entre el 30 al 40% de capacidad de reproducción. Pero cuando el COVID-19 se encuentra entre un rango de 2 a 3 con un promedio de 2.5, pues evidentemente sabemos que su fenómeno de capacidad de reproducción es del 40% y entonces la población que esté expuesta va a ser el 40% para generar esta infección. Y cuando cada uno de estos nuevos fenómenos de ciclos de infección están apareciendo, pues vean la comparación si lo hacemos con la comparación del H1N1. Evidentemente el fenómeno exponencial en un cuarto ciclo, después de estar expuesto el inicial, pues tiene una sola persona en un cuarto ciclo de desarrollo de la enfermedad, pues produce 192 casos más de riesgo, y estos a su vez van a producir otros, dependiendo del ciclo, otros seres humanos infectados. Evidentemente esto nos limita en la fenómeno de acción. Si nosotros exponemos esto al sector salud, evidentemente vamos a quebrar como sector salud, como país, como nación y como humanidad. Cuando comparamos estos virus respiratorios entre su grupo de los coronavirus, que principalmente se han dado en Asia, también tenemos que comparar diferentes rangos. Casi todos están en el rango de 2 a 3, por lo tanto son altamente infectocontagiosos y por lo tanto han producido todos ellos epidemias o pandemias, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo de mortalidad? Inicialmente los primeros estudios, y por eso la gente lo subestimaba, decía que el SARS-CoV en los primeros registros de China decían que pues, tenía una mortalidad muy baja, menor de 4%, ¿sí? Pero se empezó a estudiar y en la actualidad estamos viendo que esta mortalidad está aumentando y que ya el porcentaje de 4% va cambiando en relación a una amplia exposición de la enfermedad, pero principalmente está relacionado con la capacidad que tienen los países para detectarlo y atenderlo. Entonces, evidentemente nos preocuparía porque el rango de mortalidad se va ampliando y muchísimo más cuando los casos son más intensos. Entonces, cuando enfocamos en este tipo de condiciones, ¿qué es lo que nos interesa en el sector salud? ¿Qué podemos hacer nosotros
para prevenir y limitar el daño. Evidentemente, si la población nos expone y si la población nos limita en el tipo de acción, porque no podemos conocer quiénes están enfermos y quiénes están enfermos de gravedad. Entonces estamos en un campo minado, tenemos bombas en cada uno de estos pacientes. Y evidentemente, cuando tenemos también restricción en lo que es en el uso de ciertas pruebas de detección del coronavirus, pues evidentemente nos limitamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues la respuesta tendría que ser buscar su capacidad de reproducción y su índice de letalidad. Entonces, para todas las pandemias, cuando se empieza a estudiar esto, vemos eso. Entonces, acá estamos viendo el número de capacidad de reproducción que tienen los virus. Sabemos que el SARS-CoV se encuentra de 2 a 3, 2.5, ¿sí? Pero su capacidad de letalidad es alta. Bueno, sabemos que cuando rebasa el 1 también tiene una capacidad de letalidad mayor. ¿Se acuerdan que el presidente Trump había menospreciado cuando había iniciado la pandemia en China y había dicho que pues, a ellos los mataba más, en los estadounidenses o los americanos, la gripe estacional anual que cualquier virus y principalmente que el COVID? ¿Por qué? Porque la mortalidad del COVID estaba catalogada entre un rango menor del 4%. Y véanlos ahora, está cayendo el país de los Estados Unidos a la guerra biológica que existe en la actualidad. Y entonces el subestimar eso nos ha demostrado que el COVID en realidad no necesariamente tiene estos límites. Está en el borde y el cual cada vez produce mayor y mayor complicaciones. Entonces, si lo comparamos con la gripe estacional, que tiene un 0.13% de mortalidad en relación a los pacientes que son infectados, ¿sí? Y la H1N1, que tiene un 0.2% de mortalidad, ahora se ha demostrado que el COVID tiene 7 veces mayor letalidad que esta H1N1. Por lo tanto, el riesgo de que se nos compliquen estos casos pues es mayor. Y cuando comparamos esto también con un fenómeno económico, pues estamos dándonos cuenta que la guerra económica también está presente. Y evidentemente en los países que no nos podemos dar el lujo de perder dinero, que no nos podemos dar el lujo de caer en diferentes áreas de esta guerra biológica, pues evidentemente el perder dinero nos va a producir mayores riesgos. Y vean cómo está aquí. La H1N1, que es la que nos comparamos en la actualidad por ser una de las más contemporáneas y las que nos ha enfocado en los latinoamericanos, pues sabemos que todo el gasto que nos produjo. Entonces imagínense el alto riesgo que tenemos de complicarnos. Y cuando nos quejamos siempre de que el gobierno o que nunca nos ofrecen lo que necesitamos, pero cuando lo comparamos también con diferentes fenómenos de estudios, se ha encontrado que todo lo que nos quejamos a veces también no tiene fundamento. Entonces la restricción que hubieron hace unas semanas acerca de la limitación de la población en forma general, ya sea los estudiantes, maestros, las familias que iban a recoger a los alumnos y que restringieron la vialidad de 36.695.000 mexicanos, ¿sí? O pobladores de México, para que no hubiera clases y se adelantaron las vacaciones. La gente creyó que en realidad eran vacaciones, y en realidad lo que estamos entendiendo es que al limitar la distribución en un territorio mexicano de toda esta población, pues también nos debería delimitar lo que son los fenómenos de contagiosidad, ¿sí? Y si se nos explica que la curva en la cual inicialmente, que es lineal, no es tanto el beneficio, pero sí es parcialmente las acciones benéficas, cuando vemos que el punto de corte que empieza a crecer esta curva y los vuelve altamente riesgosos para poder decir el fenómeno de infectocontagiosidad, por eso se empiezan a hacer las limitaciones a través de acciones específicas. ¿Y qué pasa ahí? Se rompen las barreras y estamos en el límite de tener mayor riesgo para evitar el crecimiento exponencial diario y evidentemente la saturación de los servicios de urgencias. ¿Y qué pasó con la población en general? Esta es una foto sacada de un periódico, la cual se hace hincapié en que la mayoría de los mexicanos, eso es una foto de hace 2 días, la mayoría de los mexicanos pues nos vale en realidad las recomendaciones y siempre nos quejamos, pero somos los primeros que estamos ahí. Esta es una foto de la población mexicana en Acapulco hace un par de días, en la cual cuando ya se habían implementado estas medidas. Y entonces no todo es el gobierno, es la humanidad que siempre buscamos a quien reclamarle y no tenemos acciones de forma temprana. Bueno, este video era principalmente
ver cómo se diseminan todas las partículas en relación a una persona que tiene un cubreboca y aquella que no lo tiene. Por lo tanto, la recomendación en la actualidad pues sigue siendo muy limitada, pero en los artículos que salieron en el JAMA, uno que salió en el New England y otros que están en estudio, han demostrado que podemos limitar las diferentes zonas de contacto con la gente si utilizamos un cubreboca. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar a todos los países, ¿quién es el que nos interesaría seguir? Pues principalmente aquel que ha tenido un corte de la epidemia o ha limitado por lo menos el daño, ¿no? Principalmente China. Lo logró realizar después de 60 días con restricciones específicas de distribución de la gente, de lavado de manos y evidentemente del uso de cubrebocas obligatorio. Sin embargo, en Europa y en América, los Estados Unidos, España, Italia, pues desdeñaron principalmente ese tipo de acción. Por lo tanto, el cubrebocas sigue siendo a nivel internacional no completamente utilizado, pero cuando nos basamos en este tipo de vigilancia epidemiológica y estudios, como están saliendo en la actualidad, pues sabemos que una persona que esté infectada con diferentes virus, ¿sí? El utilizar un cubreboca no necesariamente te protege por su capacidad de filtración contra esos virus, pero por lo menos limita la expulsión de estos virus y gotas y partículas, y en lugar de tener una exposición a 2 metros, te lo puede limitar a 1 metro o tal vez menos o tal vez más. Entonces, el limitar el contacto con una persona que esté cercana a ti, aunque tengas una sana convivencia, o una sana distancia, como se le dice en México, pues evidentemente, si utilizamos un fenómeno de barrera de la persona que está infectada, ¿sí?, más un fenómeno de distancia con la otra persona y utilizamos un cubreboca para la persona que esté sana, pues evidentemente limitamos el daño de estos virus y la expresión del mismo. Más, si nos quedamos en casa, pues evidentemente podemos producir mejor aislamiento y evidentemente exposición al virus, más el lavado de manos y otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero también evidentemente el usar de forma indiscriminada este tipo de fenómenos de barrera también nos puede llevar al otro extremo, que podamos tener desabasto de los mismos, pero que también podamos tener mayores fomites y en contacto directo con ellos, por lo tanto exposición a mayores enfermedades. Entonces tenemos que tener los cuidados y la precaución en relación a este tipo de uso, y principalmente pues los que estamos más expuestos, que somos el sector salud, deberíamos de tener un mayor enfoque en la utilización del mismo, ya sea en nuestras mismas cabinas de médicos, en los mismos sitios de personal médico, pues estarlo utilizando porque el riesgo existe y existe de forma latente. Bueno, esta plática fue encaminada principalmente para prepararnos a lo más importante, que es nuestra guerra universal. La guerra universal del ser humano hacia lo que desconocemos, hacia el mismo ser humano y hacia nuestra limitante, que es el conocimiento, que es el ego, que nos puede llevar hasta lo peor, que es la destrucción del mismo ser humano, ¿sí? Cuando nos empezamos a preparar, pues vamos a darnos cuenta que la humanidad puede ir hacia adelante o hacia atrás, que todas nuestras acciones pueden estar encaminadas hacia el beneficio o hacia el deterioro de nuestra vivencia.